Carlos entró a la habitación sin hacer ruido, viendo a Isabel reírse por teléfono. Las palabras que salieron de sus labios fueron como cuchillos clavándose en su alma: te amo, siempre fuiste tú, nunca amé a mi marido. Él permaneció tranquilo, acercándose a ella, quien al verlo palideció. Es bueno saberlo, dijo con una sonrisa fría. La desesperación se apoderó de ella mientras suplicaba perdón, pero Carlos, imperturbable, sabía lo que tenía que hacer. El divorcio fue solo el comienzo. Durante años Isabel lo había engañado, pero ahora sabía toda la verdad: el matrimonio era una farsa, un cruel juego de intereses. Isabel nunca lo amó. Estaba decidido a devolver todo el dolor que sentía, meticulosa e implacablemente. Destruiría su vida, su reputación, su amante, todo lo que valoraba. Isabel no lo sabía, pero acababa de encender la llama de una fría venganza, planificada hasta el más mínimo detalle. Y Carlos, con el alma ennegrecida por la traición, no descansaría hasta verla pagar por cada mentira. En la vibrante inmensidad de la Ciudad de México, donde el hormigón y el vidrio se mezclan con el pulso de la vida urbana, Carlos Morales era una figura de respeto. Propietario de una próspera empresa, era conocido por su despiadada habilidad comercial y su ojo calculador. A los 42 años, Carlos había construido su fortuna de la nada, con manos firmes y una mente estratégica que pocos se atrevían a desafiar. Su oficina, en lo alto de uno de los edificios más altos de la ciudad, ofrecía una vista panorámica de la metrópoli, un reino que controlaba con la misma fría precisión que aplicaba a su vida personal. A pesar de todo su éxito, Carlos nunca fue un hombre que presumiera de felicidad. Era reservado, casi enigmático, prefiriendo el silencio a la ruidosa compañía de fiestas y eventos sociales. Su círculo de amigos era reducido y cuidadosamente elegido, formado por aquellos que consideraba de confianza, aunque mantenía a todos a cierta distancia. La única excepción a esta regla parecía ser Isabel, su esposa. Isabel era lo opuesto a Carlos en muchos sentidos. Dueña de una belleza que atraía las miradas allá donde iba, sabía comportarse en cualquier situación social, irradiando encanto y simpatía. A sus 35 años, Isabel era una mujer elegante, siempre vestida a la última moda, lo que la convertía en una presencia llamativa en los eventos de la alta sociedad. Aunque era vista como la compañera perfecta para un hombre como Carlos, cualquiera que la mirara de cerca notaría la frialdad detrás de sus ojos, un brillo calculador que sugería que en esta mujer había más que simple belleza. El matrimonio de Carlos e Isabel parecía perfecto para quienes lo veían desde fuera. Se conocieron en una gala organizada por amigos en común y la relación progresó rápidamente. A los pocos meses se casaron. Isabel, la esposa ideal, apoyó a Carlos en todos los eventos importantes, siempre a su lado, sonriendo y saludando a las cámaras. Pero en el silencio de la noche, cuando las puertas se cerraron y las luces se apagaron, su relación se reveló distante, casi mecánica. Las palabras intercambiadas entre ambos eran raras, y cuando llegaban, eran breves, directas, carentes de afecto. Carlos, con su mente analítica, siempre supo que había algo extraño en esa unión. Él tenía sus razones para casarse con Isabel y ella parecía tener las suyas, pero la chispa, el calor de un verdadero matrimonio, nunca estuvo allí. Aún así, él no la cuestionó. Para él, el matrimonio era un contrato, un acuerdo entre dos partes que debía respetarse, independientemente de las emociones involucradas. E Isabel, por muy distante que estuviera, cumplió a la perfección su papel de esposa. El lujoso apartamento en el que vivían, ubicado en un barrio exclusivo de la ciudad, era el escenario perfecto para su vida pública. Decorado con buen gusto, cada detalle del espacio reflejaba el estatus y la elegancia de la pareja. Sin embargo, para Carlos, ese lugar nunca fue realmente su hogar. Era solo una fachada, del mismo modo que Isabel era solo una compañera conveniente, no el amor de su vida. Se refugiaba en su trabajo, pasando largas horas en la oficina, donde se sentía realmente en control. Isabel, por otra parte, parecía perfectamente cómoda en su papel de esposa de un magnate. Pasaba sus días en compromisos sociales, almorzando con amigos, visitando boutiques exclusivas y asistiendo a eventos benéficos. Su encantadora sonrisa era siempre la misma, su postura impecable. Pero, al igual que Carlos, Isabel también tenía sus propias reservas sobre el matrimonio. A veces,
Cuando creía estar sola, sus ojos delataban una sombra de cansancio, un cansancio emocional que nunca dejaba traslucir en público. La distancia entre ambos se hizo cada vez más evidente, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a reconocer o discutir la situación. Para Carlos, el silencio era preferible a la confrontación, e Isabel, por razones que él no podía entender del todo, parecía contenta con mantener las apariencias. Tal vez fue miedo a lo desconocido, o tal vez ambos simplemente se adaptaron a la comodidad de una vida sin emociones fuertes. En las raras ocasiones en que se veían fuera de eventos sociales, Carlos e Isabel mantenían conversaciones superficiales, hablando solo lo necesario sobre cuestiones prácticas. Ella le preguntaba sobre el negocio de manera informal y él respondía con el mínimo detalle. Isabel hablaba de las cenas y reuniones a las que había asistido, pero Carlos apenas le prestaba atención. Las comidas eran silenciosas, marcadas solo por el sonido de los cubiertos contra los platos y los murmullos de los camareros mientras servían. Pero había algo en Isabel que Carlos no podía ignorar. Una sensación incómoda de que, detrás de ese comportamiento irreprochable, se escondía algo, una verdad que ella nunca revelaría. Se preguntó si alguna vez sería capaz de descubrir qué era, o si esta inquietud era solo el resultado de su propia paranoia. El trabajo era su única vía de escape, el único lugar donde Carlos sentía que tenía control absoluto. En la oficina era el líder indiscutible, lleno de una frialdad que le permitía tomar decisiones difíciles sin pestañear. Pero en casa, esa frialdad se convirtió en soledad, un sentimiento que nunca admitiría ante sí mismo. A Carlos le gustaba pensar que lo tenía todo bajo control, que su vida, aunque carente de pasión, era estable y predecible. Era un hombre de hábitos, alguien que encontraba seguridad en la rutina. Pero en el fondo había una tensión creciente, un hilo invisible que conectaba su intuición con algo que aún no podía comprender del todo. Isabel, con su comportamiento aparentemente impecable, era el centro de este malestar. Sabía que algo andaba mal, pero la magnitud del problema solo se revelaría en el momento más inesperado. Esa noche en particular, Carlos llegó a casa más temprano de lo habitual. El apartamento estaba en silencio y la única luz encendida procedía del despacho de Isabel. Hizo una pausa por un momento, escuchando el sonido apagado de su voz. Normalmente, habría seguido adelante, ignorando la conversación, pero algo lo hizo detenerse. Las palabras que escuchó lo paralizaron, cada sílaba un golpe que resonó en su pecho. La puerta entreabierta reveló a Isabel, sentada a la mesa, hablando por teléfono. Su voz era baja, casi un susurro, pero Carlos captó cada palabra. Te amo, siempre fuiste tú, nunca amé a mi marido. La frase, repetida con una dulzura que nunca había conocido, hizo que su corazón se hundiera. Había sentido la traición incluso antes de verla, pero escuchar esas palabras confirmó todo lo que temía. Por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. Carlos observó a Isabel sin ser visto, su mirada firme, pero a la vez incrédula. En su interior, un torbellino de emociones luchaba por escapar, pero él no se permitió debilitarse. Cuando finalmente entró en la habitación, su expresión era fría, como si no pudiera sentir nada. Isabel levantó la vista y la sorpresa la golpeó como una ola. Dejó caer el teléfono inmediatamente y las palabras de disculpa se le atragantaron en la garganta. Pero Carlos no le dio oportunidad de hablar. Es bueno saberlo, dijo con calma, cada palabra llevaba la promesa de algo que Isabel aún no entendía. Ella comenzó a suplicar, su voz temblaba por la desesperación, pero Carlos no la escuchó. Ya había tomado su decisión. El divorcio sería solo el primer paso. Con este acto de frialdad, Carlos salió de la habitación, dejando a Isabel presa del pánico. Caminó hasta su habitación, cerró la puerta y permaneció en silencio, solo escuchando el sonido de su propio corazón. La vida que conocía estaba a punto de cambiar para siempre, y Carlos sabía que la única manera de lidiar con el dolor era convertir esa traición en venganza. No descansaría hasta que Isabel sintiera todo el peso del error que cometió. Ella no lo sabía, pero había despertado algo en el que no podía contener, una determinación implacable de destruir todo lo que era. Carlos sabía que su venganza no podía ser impulsiva. No era un hombre de arrebatos de ira ni de acciones irreflexivas. Lo que Isabel había hecho merecía una fría y calculada represalia, algo que hiciera que cada momento de su vida se convirtiera en una lenta y asfixiante pesadilla.
Empezaría por desmantelar cada pieza de la vida que ella había construido sobre mentiras, despojándola de todo lo que valoraba. En los días siguientes al incidente, Carlos mantuvo una apariencia tranquila, casi indiferente. Isabel, en cambio, se encontraba en un estado de tensión constante. Ella evitó mirarlo directamente, como si en cualquier momento fuera a explotar. Pero Carlos no hizo nada de eso. La dejó devorar su interior, esperando cada segundo una reacción que nunca llegó. Esto era parte de su plan. Sabía que la duda y el miedo la consumirían más que cualquier estallido de ira. En la oficina, Carlos empezó a mover las piezas de su tablero. Empezó con algo pequeño, casi insignificante. Ordenó la venta de unas acciones que pertenecían a la familia de Isabel, transacción que pasaría desapercibida para cualquiera que no estuviera atento. A la primera venta le siguieron otras, cada una más audaz que la anterior, hasta que una parte sustancial de la fortuna familiar de Isabel se le escapó de las manos. Carlos utilizó intermediarios y empresas fantasma para ocultar su participación, asegurando que, cuando Isabel se diera cuenta, sería demasiado tarde. Al mismo tiempo, Carlos empezó a trabajar en el amante de Isabel. Descubrió que el hombre, un abogado encantador y ambicioso llamado Alejandro, tenía sus propias ambiciones. Alejandro estuvo involucrado en negocios turbios, negocios que podrían llevarlo a la ruina si se exponen. Carlos utilizó esta información para presionarlo, obligándolo a realizar movimientos arriesgados que comprometerían su posición. Alejandro, sin saber que estaba siendo manipulado por Carlos, comenzó a cometer errores y pronto su carrera estuvo en caída libre. Isabel, a su vez, empezó a sentir el peso de la situación. Ella notó que algo andaba mal, pero no podía identificarlo. Las primeras pérdidas financieras se atribuyeron a las fluctuaciones del mercado, pero pronto quedó claro que había algo más siniestro en juego. Carlos siguió actuando con frialdad, manteniendo la apariencia de un marido distante, pero sin dar ningún indicio de que sabía más de lo que dejaba entrever. Los eventos sociales a los que Isabel alguna vez asistía con confianza se convirtieron en una tortura silenciosa. Las conversaciones que antes fluían con facilidad ahora parecían llenas de motivos ocultos. Isabel se sentía observada, juzgada, como si todos supieran algo que ella ignoraba. Y entonces empezaron los rumores. Pequeños susurros en los rincones de fiesta, miradas de lástima disfrazadas de sonrisas falsas. Alguien estaba difundiendo rumores sobre la traición de Isabel, pero ella no podía identificar la fuente. Carlos, por su parte, estaba más activo que nunca en los negocios. Empezó a asistir a más reuniones, a aparecer en más eventos, siempre con una postura segura e impenetrable. La gente notó la ausencia de Isabel a su lado y Carlos simplemente explicó que ella estaba ocupada con compromisos sociales. Sabía que, en ese momento, Isabel se estaba hundiendo en su propia desesperación, incapaz de controlar los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor. Alejandro, ahora en una situación desesperada, intentó distanciarse de Isabel, con la esperanza de salvar lo que quedaba de su carrera. Esto solo empeoró las cosas. Isabel, al sentirse abandonada por su amante, empezó a entrar en pánico. Las frecuentes llamadas y mensajes cariñosos de Alejandro se hicieron escasos y las disculpas se hicieron más frecuentes. Isabel estaba perdiendo el control de todo lo que antes parecía garantizado. Carlos observaba todo desde lejos, pacientemente, como un depredador esperando el momento adecuado para asestar el golpe final. Continuó tirando de los hilos, asegurándose de que cada movimiento empujara a Isabel y Alejandro a una posición más vulnerable. Y luego empezó a atacar donde más le dolía, la reputación de Isabel. Utilizando información confidencial que había recopilado a lo largo de los años, Carlos comenzó a plantar historias en los medios sobre el comportamiento escandaloso de Isabel, sugiriendo que su matrimonio estaba en ruinas debido a las constantes infidelidades. Sabía que en una sociedad como la de ellos la reputación no era todo e Isabel estaba a punto de perder la suya. Con el paso de los días, Isabel se volvió más solitaria, evitando salir de casa. El miedo de encontrar a alguien que supiera de los rumores la paralizó. Las llamadas de amigos se volvieron raras e incluso sus amigos más cercanos comenzaron a evitarla por temor a verse asociados con un escándalo creciente. Isabel, que alguna vez fue la reina de los eventos sociales, era ahora una figura triste y aislada, que vivía a la sombra de las acciones que había tomado. Carlos, siempre imperturbable, siguió con sus planes.
Sabía que estaba cerca de su objetivo, pero no sentía prisa. El sufrimiento de Isabel fue su recompensa, un sufrimiento lento y prolongado, exactamente como él quería. Se aseguró de que cada vez más personas conocieran los escándalos que rodeaban a Isabel y luego comenzó a preparar su próximo paso. Alejandro, ya completamente desesperado, decidió cortar todo vínculo con Isabel. Sabía que su carrera estaba arruinada, pero pensó que aún podría salvar algo si se distanciaba de la mujer que, para él, era ahora una bomba de tiempo a punto de explotar. La confrontó en una última cita, donde le dejó claro que no quería tener nada más que ver con ella. Isabel, devastada y sintiéndose traicionada, trató de detenerlo, pero Alejandro se mantuvo firme. La dejó sola en un restaurante caro, bajo la mirada curiosa de los demás clientes. Cuando Isabel regresó a casa, encontró a Carlos esperándola. Estaba sentado en su oficina, las luces tenues creaban una atmósfera tensa. Isabel sabía que algo andaba mal, pero no tenía fuerzas para enfrentar a su marido. Carlos, por su parte, no dijo nada. Él simplemente la miró, con una mirada que Isabel nunca había visto antes. Era la mirada de alguien que ya había ganado una batalla, pero que todavía tenía un último acto por realizar. Carlos sabía que era hora de comenzar con el desenlace. Había preparado cada detalle con cuidado, cada pieza estaba en su lugar. Ahora había llegado el momento de revelar el secreto que había descubierto, uno que Isabel nunca podría imaginar. El golpe final estaba cerca y Carlos se disponía a verla caer desde lo más alto posible, sabiendo que, cuando todo terminara, Isabel sería solo una sombra de lo que alguna vez fue. El destino de Isabel está decidido y se acerca el momento de la verdad. El reloj dio poco después de la medianoche cuando Isabel finalmente regresó al apartamento. El silencio que la envolvió al entrar fue pesado, casi asfixiante. Había perdido la noción del tiempo, de las horas que había pasado deambulando por las calles de una ciudad que, hasta hacía unos meses, era su territorio seguro, su reino. Ahora todo le parecía extraño, hostil, como si las paredes de aquel lujoso apartamento se cerraran a su alrededor, asfixiándola poco a poco. Carlos estaba en la oficina, la puerta estaba entreabierta, las luces bajas, creando sombras largas e inquietantes. Isabel vaciló un momento en la entrada, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que algo se avecinaba, un sentimiento que la había acompañado durante semanas. Carlos, que siempre había sido una figura distante, casi indiferente, ahora parecía más presente que nunca. Su habitual indiferencia se había convertido en algo más oscuro, más agudo. Isabel lo sintió, pero no pudo nombrar qué era. Carlos. Comenzó con la voz temblorosa, reflejo del estado caótico en el que se encontraba. Carlos levantó la vista de la mesa, donde estaba sentado, y la miró durante un largo rato sin decir una palabra. Su mirada era gélida, impenetrable, como si estuviera analizando cada parte de ella, cada defecto, cada mentira. El silencio que cayó fue penetrante, tan intenso que Isabel tuvo que apartar la mirada, incapaz de soportar la presión. Adelante, dijo finalmente, su voz baja pero firme, casi un susurro de autoridad. Isabel obedeció, con pasos vacilantes, como si caminara hacia su propia ejecución. Se sentó en la silla frente a la mesa, con las manos temblorosas apoyadas en su regazo. Carlos observó cada movimiento, cada respiración irregular que ella intentaba controlar. ¿Qué está pasando, Carlos? Preguntó finalmente, con ansiedad rebosante en su voz. ¿Por qué me haces esto? Carlos no respondió de inmediato. Se puso de pie y caminó lentamente hacia la ventana, desde donde podía ver la ciudad dormida debajo. La oscuridad del exterior parecía reflejar la oscuridad que se acumulaba en su interior, una sombra que había cargado desde el momento en que se enteró de la traición de Isabel. Se quedó en silencio por un momento, antes de finalmente hablar. ¿De verdad quieres saberlo, Isabel? Preguntó, girándose para mirarla de nuevo. ¿Quieres saber qué descubrí? Isabel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había algo en su voz, en la forma en que dijo esas palabras, que la aterrorizó. Sabía que Carlos había cambiado, pero todavía no podía comprender el alcance de ese cambio. Ella simplemente asintió, incapaz de encontrar su voz. Carlos se acercó a ella y se detuvo justo frente a ella. Él la miró intensamente e Isabel se sintió pequeña, insignificante bajo su mirada.
Intentó mantener la compostura, pero podía sentir las lágrimas ardiendo en sus ojos. Estaba a punto de destruir lo que quedaba de su vida y ella lo sabía. Nuestro matrimonio, comenzó Carlos, con voz baja y controlada, siempre ha sido una fachada, ¿no es así, Isabel? Una fachada para ocultar algo mucho más profundo, más cruel. Isabel intentó protestar, abrir la boca para negarlo, pero las palabras se le murieron en la garganta. Sabía que mentir ahora sería inútil. Carlos lo sabía, de alguna manera, lo sabía. Nunca me amaste, continuó, ignorando su intento de interjección. Y puedo aceptar eso. Pero lo que no puedo aceptar es que todo este tiempo hayas estado usando nuestro matrimonio, mi confianza, como una simple herramienta para tus propios beneficios. Se dio la vuelta, sacó un sobre grueso del cajón del escritorio y lo arrojó delante de Isabel. Ella miró el objeto, confundida, antes de finalmente levantarlo. Al abrirlo encontró una serie de documentos, extractos bancarios, transferencias de grandes sumas de dinero a cuentas de las que nunca había oído hablar. ¿Qué es eso?, preguntó Isabel, con la voz temblorosa. Esto, respondió Carlos, cada palabra llena de odio contenido, es la prueba de que nunca fuiste quien decías ser. Desde el principio, manipulaste todo, controlaste cada detalle, mientras hacías de esposa devota. Pero estos documentos demuestran lo contrario, Isabel. Solo estabas esperando el momento adecuado para huir con tu pequeña fortuna, dejándome atrás como el tonto que siempre pensaste que era. Isabel se quedó boquiabierta, tratando de asimilar las acusaciones. La evidencia que tenía ante ella era irrefutable. Carlos lo había descubierto todo. Cada plan, cada movimiento que había hecho en los últimos años, estaba todo ahí, al descubierto. Sabía que no tenía sentido negarlo. La verdad estaba ante ellos, cruda e implacable. Yo puedo explicar. Comenzó Isabel, pero Carlos la interrumpió con un gesto de su mano. No hay nada que explicar, Isabel, dijo con voz aguda. Me usaste. Usaste el nombre de mi familia, mi dinero, para tus propios juegos. Y ahora, justo cuando pensabas que estabas a punto de escapar, todo se está desmoronando, ¿no? Tu amante, tu fortuna, tu reputación. Todo se ha ido. Isabel sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Estaba completamente derrotada, sin fuerzas para luchar, sin palabras para defenderse. Carlos le había quitado todo, meticulosamente, sin que ella se diera cuenta. Y ahora estaba a su merced, sin ningún lugar a donde huir. Pensé que podría amarte, dijo Carlos, su voz ahora más suave, casi como un susurro, pero nunca me diste una oportunidad. Desde el principio, me trataste como un obstáculo, algo que debía superar. Y ahora, pagarás por esto. Él se alejó de ella y regresó a la ventana. Isabel sintió que el pánico se apoderaba de su pecho y su respiración se aceleraba. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, su voz llena de miedo. Carlos no respondió de inmediato. Observó la ciudad afuera, antes de finalmente volverse hacia ella, con rostro serio, decidido. Ya lo hice, dijo con calma. Todo lo que tienes, todo lo que creías tener, ahora es mío. ¿Y tú, Isabel? No eres nada. Isabel ya no pudo contener su desesperación. Cayó de rodillas, sollozando, suplicando a Carlos clemencia, una segunda oportunidad. Pero él no cedió. Su frialdad era implacable, su determinación inquebrantable. Ella había destruido su confianza y ahora él destruiría todo lo que tenía. Carlos permaneció inmóvil, viendo a Isabel desplomarse ante él, una sombra de lo que había sido. La mujer segura y manipuladora estaba en ruinas, sus planes deshechos y su vida hecha pedazos. Sintió un escalofrío de satisfacción en su interior, una sensación de que se estaba haciendo justicia. Pero al mismo tiempo, había una sombra de vacío, un eco de la traición que nunca había imaginado enfrentar. Isabel, todavía de rodillas, levantó la vista entre lágrimas y sus ojos suplicantes se encontraron con los de Carlos. Yo no tuve elección, tartamudeó, tratando de justificar sus acciones. Me obligaron a hacer esto. No sabía qué hacer. Carlos levantó una ceja, la incredulidad escrita en todo su rostro. ¿Ellos?, repitió. ¿Quiénes son,
Ellos, Isabel. Siempre tuviste opciones. Siempre tuviste la opción de ser honesta conmigo, de incluirme en tus planes. Pero preferiste tratarme como a un enemigo, alguien a quien engañar. Y ahora, ¿quieres hacerme creer que fuiste una víctima? Isabel intentó hablar, pero se le quebró la voz. Sabía que Carlos no le creería, no después de todo lo que había descubierto. Pero había una verdad que ella no tuvo el coraje de revelar, una parte de su vida que él no conocía. Un secreto que, de revelarse, podría cambiarlo todo. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta y el miedo dominó sus acciones. Carlos la miró en silencio, sus fríos ojos taladrándola. Vio la vacilación, el miedo en sus ojos y algo dentro de él se agitó. Había más allí, algo que aún no había confesado. Se acercó a ella, lentamente, hasta estar justo frente a su cara, con los ojos fijos en los de ella. ¿Hay más, no? Preguntó, su voz suave pero cargada de autoridad. ¿Qué escondes, Isabel? Isabel sintió que el pánico crecía en su interior. No podía decir la verdad, no podía revelar lo que estaba enterrado tan profundamente en su pasado. Pero al mismo tiempo sabía que no podía seguir mintiendo. Carlos era implacable y no pararía hasta resolverlo todo. Cerró los ojos y sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, antes de finalmente abrir la boca para hablar. La boda. Comenzó, con la voz temblorosa. El matrimonio fue arreglado, Carlos. No por amor, no por casualidad. Todo fue planeado, desde el principio. Carlos frunció el ceño, confundido. ¿Planeado por quién? Isabel respiró hondo, intentando reunir el coraje que necesitaba para continuar. Para mi familia. Ellos querían tu dinero, tu influencia. Yo era solo un peón en su juego. Nunca tuve elección, Carlos. Me obligaron a casarme contigo. Carlos dio un paso atrás y las palabras de Isabel lo golpearon como un puñetazo. Siempre supo que su matrimonio era más una alianza que una unión de amor, pero nunca imaginó que Isabel no tuviera otra opción. Siempre pensó que, a pesar de todo, había algún nivel de acuerdo mutuo, algún tipo de entendimiento. Pero ahora, escuchar que la obligaron, que todo era un cruel juego de intereses. Lo dejó sin palabras. Entonces, ¿nunca quisiste esto? Preguntó, su voz finalmente traicionó la emoción que tanto intentó ocultar. Isabel negó con la cabeza y sus ojos brillaban por las lágrimas. Nunca tuve elección, Carlos. Desde el principio fui una marioneta en sus manos. Y cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Ya estaba atrapada en este matrimonio, atrapada en una vida que no tenía. Elegir. Carlos sintió el peso de la revelación, pero no dejó que su ira amainara. Aunque Isabel era una víctima, todavía le había mentido y traicionado su confianza. No podía simplemente perdonarla, no después de todo lo que había hecho. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Preguntó, su voz llena de dolor. ¿Por qué nunca intentaste incluirme, dejarme ayudar? Isabel bajó la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. Yo, tenía miedo, admitió. Miedo de que no me creyeras, miedo de que me despreciaras aún más. Pensé que si podía escapar, si podía construir una vida fuera de este matrimonio, finalmente podría ser libre. Pero todo se salió de control. Carlos permaneció en silencio, absorbiendo sus palabras. Podía sentir la sinceridad en su voz, pero eso no borraba lo que había hecho. Todavía estaba herido, todavía devastado por la traición, y no era algo que pudiera simplemente ignorar. Puedes decir lo que quieras, Isabel, dijo finalmente, con voz firme. Pero nada de eso cambia el hecho de que me traicionaste, me usaste. Puede que seas víctima de las circunstancias, pero eso no justifica tus acciones. Elegiste engañarme, elegiste traicionarme. Y ahora, tú. Estás cosechando lo que sembraste. Isabel ya no pudo contener las lágrimas. Sabía que Carlos tenía razón. Había tomado decisiones terribles y ahora estaba pagando el precio. Pero aún así, no podía soportar la idea de perderlo todo, de ser destruida por sus propias acciones. Por favor, Carlos, suplicó con la voz llena de desesperación.
Dame la oportunidad de hacer las cosas bien. Haré cualquier cosa para obtener tu perdón. Carlos sacudió la cabeza lentamente, con una expresión de tristeza mezclada con determinación en su rostro. No queda nada que arreglar, Isabel. No soy el mismo hombre que conocías. Y tú, ya no eres la mujer con la que me casé. Todo lo que teníamos está roto, y no puedo simplemente ignorarlo. Eso. Se alejó de ella y regresó a la ventana, donde la oscuridad del exterior parecía reflejar la oscuridad de su corazón. Isabel permaneció allí, arrodillada en el suelo, sus lágrimas cayendo silenciosamente. Sabía que lo había perdido todo y ahora lo único que quedaba era la oscuridad que Carlos había sembrado en su vida. Carlos miró a Isabel por última vez, con expresión fría, implacable. Este es el final, Isabel. No hay nada más que decir. Ahora estás sola y no hay vuelta atrás. Isabel no respondió. Ella simplemente se quedó allí, en silencio, mientras Carlos se alejaba, dejándola sola en su dolor, en su soledad. Ella sabía que él tenía razón. No había nada más que hacer. Estaba condenada a vivir con las consecuencias de sus decisiones y lo único que le quedaba era el vacío que ahora llenaba su vida. La noche en que Carlos abandonó a Isabel en la oficina marcó el comienzo de su verdadera caída. Los días siguientes fueron como una pesadilla de la que no podía despertar. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que todo fuera solo un sueño, pero la realidad la golpeaba con fuerza renovada. El vacío dejado por Carlos, la frialdad de sus palabras y la devastación que había causado en su vida, eran recordatorios constantes del abismo en el que había caído. La casa, que alguna vez fue un símbolo de poder y lujo, ahora parecía una prisión. Las paredes que alguna vez albergaron fiestas glamorosas y reuniones de negocios de alto perfil ahora resonaban con el silencio desgarrador de su soledad. Isabel apenas salió de su habitación, incapaz de afrontar el mundo exterior. Sabía que la estaban observando, juzgando, que cada uno de sus movimientos era un peón en un espectáculo de humillación pública orquestado por Carlos. Los medios de comunicación, que alguna vez la veneraron como la esposa de uno de los hombres más poderosos del país, ahora la atacaron sin piedad. Los rumores y escándalos que Carlos había plantado llegaron a los titulares, arruinando irreversiblemente su reputación. Isabel se había convertido en blanco de desprecio y burla, y su imagen, una vez prístina, ahora estaba empañada sin posibilidad de reparación. Los pocos amigos que Isabel aún tenía comenzaron a retirarse, temiendo que cualquier asociación con ella arruinara su propia reputación. Intentó desesperadamente contactar a Alejandro, pero él estaba irremediablemente fuera de su alcance, ya que había desaparecido en el caos que él mismo había ayudado a crear. Isabel estaba completamente sola, sin nadie que la consolara ni le ofreciera ningún tipo de ayuda. Su vida estaba en ruinas y la soledad era su única compañera. Carlos, por su parte, observaba todo desde lejos, sin expresión alguna de remordimiento. Había regresado a su mundo empresarial con la misma frialdad y precisión de siempre, como si la destrucción de Isabel fuera solo un paso más en su camino hacia el éxito. Sus movimientos fueron calculados, cada acción planificada con precisión, asegurando que Isabel permaneciera atrapada sin posibilidad de recuperación. La destrucción de la fortuna de Isabel fue solo el comienzo. Carlos sabía que el verdadero golpe era la humillación pública, el colapso total de su imagen. Se aseguró de que todos supieran lo que ella había hecho, exponiendo su traición al mundo. Tenía un último acto que realizar, algo que sabía sería el golpe final a lo que quedaba del orgullo de Isabel. Una mañana, semanas después de su enfrentamiento final, Isabel recibió una carta. La letra le resultaba familiar y su corazón se hundió al reconocer al remitente. Con manos temblorosas abrió el sobre, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo al leer las frías y calculadas palabras de Carlos. Isabel, espero que esta nota les llegue con buena salud. Como bien sabes, nuestros caminos ahora están completamente separados, y mi parte en esta historia está prácticamente completa. Sin embargo, hay algo que debes saber antes de que todo termine definitivamente. Durante años me engañaste, me traicionaste, usaste mi confianza y mi nombre para tu propio beneficio. Y aunque he hecho todo lo posible para exponer tus mentiras y desmantelar la fachada que has construido, hay un último detalle que quizás no hayas considerado. Tengo documentos. Prueba irrefutable de sus actividades.
Y consideré hacerlos públicos, destruyendo por completo cualquier esperanza que pudieras haber tenido de reconstruir tu vida. Pero en lugar de eso me decidí por un enfoque diferente. Nunca volverás a ver esos documentos, Isabel. Seguirán enterrados, olvidados, como nuestra historia. Ofrezco esto no como un acto de misericordia, sino como un recordatorio de que incluso en tu caída, todavía dependes de mí para mantener lo que queda de tu dignidad. Y eso, Isabel, es lo último que sabrás de mí. Carlos. La carta cayó de las manos de Isabel, sin fuerzas por completo. La verdad, más que la crueldad de las palabras de Carlos, fue que estaba derrotada. Él había ganado y el control que todavía tenía sobre su destino era innegable. No tenía más con qué luchar, no había más que salvar. Carlos había consumado su venganza con precisión quirúrgica, dejando a Isabel desolada, atrapada en una pesadilla de la que no había escapatoria. En los días siguientes, Isabel finalmente abandonó el apartamento. Vagó por las calles sin rumbo fijo, una sombra de lo que era antes. Su presencia apenas era notada por las personas que la rodeaban, quienes la evitaban o la ignoraban por completo. No tenía ningún otro lugar a donde ir, ni motivos para seguir luchando. Todo lo que quedaba era una abrumadora sensación de vacío, un eco distante del poder y la lujuria que una vez la rodearon. Isabel sabía que había tocado fondo, y que la única manera ahora era afrontar las consecuencias de sus actos, aunque eso significara afrontar una vida de soledad y miseria. Se alejó de la ciudad, abandonando lo que quedaba de su vida anterior, buscando refugio en un lugar donde nadie la conocía, donde podría desaparecer por completo. Pero incluso en reclusión, los recuerdos seguían atormentándola, y la sombra de Carlos siempre estaba presente, recordándole que, por muy lejos que llegara, nunca podría escapar de lo que había hecho. Isabel se aisló en un pueblo lejano, un lugar olvidado por el tiempo, donde nadie conocía su pasado ni los escándalos que la habían perseguido. Se convirtió en una figura solitaria, casi invisible, que sobrevivía con lo poco que le quedaba. Los días transcurrían sin propósito y el peso de sus decisiones la aplastaba lentamente. El brillo de sus ojos había desaparecido, reemplazado por una tristeza permanente que la seguía como una sombra. Carlos, por su parte, continuó con su vida aparentemente inquebrantable. Continuó prosperando en los negocios, siendo cada vez más poderoso y respetado. Para el mundo, era un hombre que había superado una traición personal con dignidad y fortaleza, pero dentro de sí mismo algo había cambiado. La venganza que tanto planeó y ejecutó a la perfección dejó un vacío que no pudo llenar. A pesar de todos sus logros, se sentía inquieto, como si le faltara algo esencial. Pasó el tiempo y Carlos se dedicó más a los negocios, buscando distracciones para alejar los pensamientos incómodos que lo perseguían en las noches silenciosas. Evitó las relaciones profundas y prefirió la compañía de personas que no hicieran preguntas. Su vida se convirtió en un ciclo de trabajo y éxito, pero el vacío permaneció, cada vez más difícil de ignorar. Un día, Carlos recibió una noticia inesperada. Alejandro, el amante de Isabel, había salido de prisión tras cumplir su condena. Buscaba venganza, decidido a ajustar cuentas con Carlos por todo lo que había perdido. Carlos, sin embargo, no se dejó intimidar. Sabía que Alejandro ya no tenía el poder que solía tener, pero aún así decidió tomar precauciones. Contrató guardias de seguridad, reforzó sus defensas, pero en el fondo sentía que este enfrentamiento era inevitable. Alejandro finalmente logró acercarse a Carlos en una noche lluviosa. Invadió la mansión de Carlos, armado y decidido a tomar la justicia por su propia mano. Carlos, al encontrarse con él cara a cara, no mostró miedo, solo una frialdad calculada. Los dos hombres, que habían sido rivales invisibles durante tanto tiempo, ahora estaban cara a cara, con todo en juego. «Destruiste mi vida», gruñó Alejandro, con el arma temblando en sus manos. «Lo arruinaste todo». Carlos lo miró con ojos helados. «Tú cavaste tu propia tumba, Alejandro. Acabo de terminar el trabajo». Alejandro, vencido por la ira, disparó, pero la bala no encontró a Carlos. Se alojó en la pared y en cuestión de segundos intervinieron los guardias de seguridad de Carlos, desarmando a Alejandro y poniendo fin a su desesperado intento de venganza. Carlos, mirando al hombre ahora arruinado que tenía ante él, se dio cuenta de algo que nunca se había admitido a sí mismo: su propia vida también estaba en ruinas, a pesar de todas las aparentes victorias.
Mientras se llevaban a Alejandro, Carlos regresó a la soledad de su mansión, donde el silencio era más pesado que nunca. Finalmente se dio cuenta de que su venganza, aunque exitosa, no le trajo la satisfacción que esperaba. En cambio, ella solo lo aisló aún más del mundo, convirtiéndolo en alguien incapaz de sentir nada más que un vacío constante. Días después, Carlos recibió una carta. Era de Isabel. Ella estaba muriendo. Las pocas líneas escritas a mano revelaban que había contraído una enfermedad terminal y que tenía los días contados. Isabel no pidió perdón, ni buscó redención. Solo quería que Carlos supiera que, a pesar de todo, había pensado en él hasta el último momento. Carlos leyó la carta en silencio, sin ninguna reacción visible. Sin embargo, algo dentro de él se rompió para siempre. Se dio cuenta de que, aunque había destruido a Isabel, también se había destruido a sí mismo en el proceso. La venganza que tanto había cultivado había consumido su capacidad de vivir, de sentir algo verdadero. Isabel murió sola, en una modesta habitación, sin nadie a su lado. Su partida fue silenciosa, sin ceremonia ni recuerdo alguno. Fue enterrada en una pequeña tumba sin nombre en un cementerio olvidado. Su final fue tan trágico como lo había sido su vida, un reflejo de las decisiones que había tomado y las consecuencias que sufrió. Carlos, ahora completamente solo, vivió sus días en una mansión vacía, rodeado de recuerdos de una vida que no pudo recuperar. Evitó todo contacto humano, inmerso en un mundo de oscuridad y arrepentimiento. El poder y el éxito que alguna vez lo definieron ahora parecían insignificantes en comparación con lo que había perdido. Al final, Carlos se dio cuenta de que su venganza había sido un fracaso, no por falta de ejecución, sino porque, al destruir a Isabel, también se destruyó a sí mismo. Su vida se convirtió en un ciclo interminable de arrepentimiento y soledad, sin esperanza de redención. Era un hombre que lo había logrado todo y, al mismo tiempo, perdió todo lo que importaba. La historia de Carlos e Isabel terminó en silencio, ambos atrapados por las consecuencias de sus elecciones, viviendo en mundos separados pero igualmente destruidos. El destino que Carlos había sellado para Isabel acabó siendo el suyo, un ciclo de dolor que nunca podría romperse.